Con esto he querido presentar rápidamente este motu propio, y el Ministerio del Catequista. Concretamente se hizo el 27 de septiembre de 2013 en el Congreso Internacional de Catequesis. Los obispos presentes hicieron esta petición. Sin embargo, al ser un motu propio significa que no necesariamente responde a una petición, sino que ha sido algo que es de propia voluntad. Cualquier motu propio, en este caso del Ministerio de Catequista, nos dice Federico Lombardi, ya lo decía en el 2013, un motu propio es una ley que en cierto sentido completa algunos aspectos de la Constitución Apostólica. Por lo tanto, es una ley en puntos muy específicos, y en este caso, pues concretamente sobre el Ministerio de Catequista, que viene a retocar y a mejorar algunos aspectos que a lo mejor en el pasado cónclave, en la elección del Papa o en la pasada sede vacante, se había aconsejado algunos cambios frente a algunas necesidades. Es ahí cuando salen estos documentos, estas cartas en forma de motu propio. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué sobre un ministerio? ¿Qué es un ministerio? La palabra ministerio etimológicamente viene de minister, y minister significa servidor. Y esta palabra minister también viene de otra palabra que es minus, menor. Es decir, que el ministerio es la acción de servir, y el ministro aquel que sirve. En el Código de Derecho Canónico nos dice que el ministerio es toda actividad que se dirige sobre todo al servicio de las almas, al servicio de las personas. Y está en orden no para ejercer un poder, sino sobre todo en orden para ayudar a la salvación, a que estas personas se encuentren con el Señor Jesús y lleguen a ser personas plenas en su amistad. Dentro de esto también nos damos cuenta que es un ministerio laical. Y el Código de Derecho Canónico también nos dice que el ministerio laical lo reciben algunos laicos católicos, no es para todos, sino que es algunos laicos. Y lo reciben, función de servicio en la iglesia, para dos razones: para funciones específicas en la organización eclesiástica y también para cooperar con la jerarquía. Teniendo un poquito en sentido esto del ministerio, vamos a hablar del ministerio de catequista que ha sido entonces instituido. Primero nos debe llamar la atención la preposición de. Se habla de ministerio de catequista y no de ministerio del catequista, como algo que está ajeno a él. Al hablarnos de ministerio de catequista, nos dan la importancia de su vida. Ante todo, su vida, y no solamente las palabras que pueda transmitir por acción del Espíritu Santo, su vida es ya una acción de servicio. Y nos dice también esta carta, por el título, Antiquum Ministerio, que es un ministerio antiguo, no es algo que se haya instituido con el Vaticano II, ni con el Concilio de Trento, ni con los concilios, sino que es algo que viene desde el origen de la Iglesia. Con esta carta nos van a indicar la relevancia que tiene la misión de catequista, que es aquella de hacer resonar la experiencia de Dios en las personas. Y como es un ministerio laical, pues justamente va a resaltar la condición laical asumida desde el bautismo. Nos va a decir en algún momento la carta de que con este ministerio tenemos que evitar la tentación de clericalizar, es decir, de pasar a una persona, a un hombre o a una mujer laicos a otro lado, podemos decir, a otra función que sería propia del clero. No se trata de clericalizar, sino se trata de resaltar el ministerio laical. ¿Cuál es entonces la estructura de este documento? No es un documento muy largo, tiene 11 puntos. Y en estos 11 puntos nos va a presentar, aquí los tenemos estructurados. El primer punto lo que va a hacer es indicarnos la justificación. ¿Por qué este motu propio? Del punto 2 al punto 5 nos va a dar brevemente una fundamentación bíblica, una fundamentación histórica y una fundamentación teológica. De los puntos 6 al 8, 6, 7 y 8, nos va a hablar
de la fundamentación pastoral y del sentido que tiene enlazado con la evangelización, además del perfil que debe tener este ministerio de catequista. Y finalmente, de los apartados 9 al 11, ya va a aspectos concretos. No los va a desarrollar, sino que los deja justamente establecidos, porque este motu propio es sobre todo para instaurar. Ya después la segunda parte de cómo se va a llevar a cabo, eso ya dependerá de diversas instancias. Lo que sí nos va a dejar en claro es que se necesitan criterios, se necesita discernimiento, se necesita un itinerario formativo y también se necesita un rito de instauración. Dicho esto, pues vamos a ver a grandes rasgos los diferentes apartados. De la fundamentación bíblica nos va a traer algunas citas, sobre todo del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, del Evangelio, de las cartas de Pablo. En este sentido, dentro de los diferentes textos, ya sea el Evangelio de Lucas, de la carta a los Corintios o de la carta a los Gálatas, sobre todo lo que nos va a decir es que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha suscitado diferentes carismas dentro de la comunidad. Y este va a ser el énfasis que va a poner en esta fundamentación bíblica. El catequista es una persona que, movido por la experiencia de Dios y bajo la acción del Espíritu Santo, actúa en la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad. Y no solamente la fundamentación bíblica, que nos va a decir que sale, que surge de la comunidad y que está para la comunidad y que es complementada con otros carismas dentro de la comunidad. Nos va a presentar también una fundamentación histórica y nos va a decir que este ministerio es antiguo. Siempre ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia hombres y mujeres que han dedicado su vida a la enseñanza catequética, es decir, a hacer resonar la palabra de Dios, la experiencia de Jesús, a fin de que la fe fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano. Y eso lo encontramos en todas las épocas de la historia. Ayuda entonces, la función de catequista ayuda a ese encuentro con esa experiencia de Dios. Pero también históricamente encontramos que ha habido laicos y laicas que han participado directamente en la difusión del Evangelio. Y esto nos habla que no solamente han recibido aquellos que ya han escuchado el anuncio y que quieren hacer resonar esa experiencia, sino que también ellos han sido misioneros y misioneras que han llevado la buena noticia de Jesús. Y junto a estos dos aspectos de ayudar al encuentro con Jesús y de anunciar la buena noticia de Jesús, nos habla también de que el ministerio de catequista tiene también una forma de profundización. Y es que a lo largo de la historia hemos tenido siempre catequistas capaces y constantes que han estado o están al frente de comunidades y desempeñan una misión insustituible en la transmisión, no solamente en el anuncio, en el lograr ese encuentro, sino también en la profundización de la fe. Ahí nos va a hablar que hay una lista grande de hombres y mujeres, de santos, de beatos, de mártires que dieron su vida por testimoniar la fe y por acompañar a otros. E incluso que ha habido personas a lo largo de la historia que han fundado instituciones que se han dedicado a la catequesis, a la instrucción o a la enseñanza catequística. Este sería un poco también la fundamentación teórica de este ministerio. Junto a la fundamentación bíblica, junto a la fundamentación histórica, también nos dan una fundamentación teológica y concretamente nos hablan desde el Concilio Vaticano II. En Dei Verbum, la Constitución Dei Verbum nos dice que es posible reconocer la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir de manera más orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circunstancias de la vida, la enseñanza de los apóstoles y de los evangelistas. Fíjense que ahí nos menciona ya, en cierta medida, lo que hace el catequista. Hace una transmisión de las enseñanzas de una manera organizada, hace la transmisión de una manera permanente y también vinculada a diferentes etapas de la vida. No solamente es
para el momento de la recepción sacramental, sino que es para acompañar diferentes circunstancias. Eso ha quedado después manifiesto en el directorio para la catequesis que también se ha presentado el año pasado. En Adyentes, en el número 17, nos dice: los catequistas, hombres y mujeres, prestan una ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe de la Iglesia. Los padres conciliares reconocen esta función, la ayuda que han prestado. Y finalmente también, aunque no menciona un documento concreto, pero sí nos indica que el Papa, los diferentes sínodos y las conferencias episcopales, a lo largo de todo este tiempo postconciliar, siempre han impulsado la renovación de la catequesis y han puesto en primer plano la formación permanente de los creyentes. Pensemos a 1971, el Directorio Catequístico General, a 1997, el Directorio General para la Catequesis, y ahora en el 2020, el Directorio para la Catequesis. Pensemos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y en cada uno de estos documentos, la importancia de formar a aquellos que van a formar a los cristianos y cristianas. Nos dice también la carta apostólica Spiritus Domini, dice: nada impide que las conferencias episcopales pidan a la sede apostólica la institución de otros ministerios que crean necesarios o muy útiles en la propia región. Y es a partir de esto que también en el motu propio se nos indica que las conferencias episcopales, por iniciativa, pueden pedir esto a la Santa Sede. También nos dice Evangelii Nunciandi de Pablo VI en el número 73, tales ministerios, al hablar de la importancia de los ministerios, dice, tales ministerios, y menciona el del catequista de manera específica, son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia. Es decir, el ministerio de catequista ha estado presente desde el inicio de la Iglesia y sigue siendo algo necesario, y hay que ponerlo en relevancia, sobre todo en este momento en el cual estamos sintiéndonos una iglesia en salida, una iglesia en conversión pastoral, una iglesia que quiere seguir transmitiendo y dar importancia a la transmisión de la fe para las nuevas generaciones. Junto a estos aspectos también nos dice que este ministerio de catequista no es algo que se vaya a oponer o a superponer, a sobreponer a la función que ya tiene el obispo y el presbiterio. Recordemos que en el directorio para la catequesis se nos vuelve a indicar que el primer catequista en la diócesis es el obispo. Él es el primer responsable de la función catequista, de llevar la catequesis, de seleccionar a los catequistas. Y junto a él, los presbíteros son quienes le ayudan en esta labor pastoral. Sin menoscabar esta función de ser el primer catequista y de ser los primeros responsables, y tampoco sin quitar la responsabilidad que tienen los padres de familia, el catequista está llamado a colaborar en el servicio de la catequesis. Y nos va a recordar que esto no es simplemente un encargo que se le da a un laico o una laica, sino que más bien surge de su bautismo, donde es llamado a testimoniar, a vivir en su vida el evangelio y a transmitirlo también con su vida. Y nos recuerda que este ministerio es también algo vocacional, es decir, algo que suscita el Señor en beneficio de la comunidad. Nos dice también en esta fundamentación pastoral que el ministerio de catequista está ante dos realidades. Por un lado, la realidad pasada y la realidad del presente. Frente a la realidad del pasado se nos dice que el catequista es un testigo fiel, es alguien de confianza, es alguien que ha recibido el depósito de la fe y con esa confianza la va a transmitir. Por otro lado, nos habla para el presente y el futuro de responsabilidad. Este ministerio no es algo que se confiere y que después se deja, sino que es algo que requiere una responsabilidad en el tiempo y en el espacio. Como es una vocación,
requiere escuchar la voz del Espíritu, que puede llamar hoy también a hombres y mujeres para que salgan al encuentro de todos. Es por eso que nos dice, todos los pastores de la iglesia deben apoyar este itinerario, es decir, encontrar aquellas personas a quienes Dios está llamando para que evangelicen y tratar de buscar a aquellos que pueden enriquecer justamente la vida de la comunidad con estos ministerios. Los laicos, nos va a decir también el motu propio, pues los laicos pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía. Y en ese sentido, pues el ministerio de catequista indica que el catequista va a ayudar de manera especial, responsable y fiel a los obispos. Es interesante que en la carta va a utilizar diversos nombres para expresar quién es el catequista. Y en este sentido, podríamos reconocer que hay toda una teología. Cuando Dios daba el nombre a una persona o le cambiaba el nombre, tenía todo un significado. Y en este caso, al hablar del catequista, su nombre también implica su misión, el que hace resonar algo que ha escuchado. Y en esta carta, pues, a pesar de ser breve, se van a utilizar diferentes nominaciones con las cuales nos indica la relevancia, la importancia que tiene. Dice aquí, el catequista es al mismo tiempo, y ahí viene un nombre, testigo de la fe, maestro, es también mistagogo, es acompañante, es pedagogo que enseña en nombre de la iglesia. Es un hombre y mujer de profunda fe y de madurez humana. Ahí nos damos cuenta que cada uno de esos nombres que se le da al catequista, de esas atribuciones, de esos apelativos, nos indica parte también de la gran responsabilidad que asume dentro de ese ministerio de catequista. El catequista pues va a manifestar con esto su competencia de transmitir la fe. Y esta transmisión de la fe la va a hacer en diferentes momentos de la evangelización. Su ministerio está asociado al gran, podemos decir, proceso de evangelización que desarrolla la iglesia. No es algo que esté ajeno a ella, a la evangelización. Lo va a hacer en el momento del anuncio, en el primer anuncio, en la proclamación del querigma. Lo va a hacer también con aquellas personas que, habiendo escuchado el primer anuncio, quieran seguir a Jesús en la iniciación cristiana, y después va también a manifestar esta transmisión de la fe en acompañar a aquellos que han finalizado su proceso de iniciación a la vida cristiana y ya viven en la comunidad. Y este ministerio comporta muchas exigencias. La carta, el Papa nos menciona en la carta algunos aspectos que nosotros como catequistas debemos tomar como una lista de cotejo. Primero, debemos ser personas que participemos activamente en la comunidad cristiana, no podemos estar separadas de ella. Segundo, debemos ser personas de acogida, personas profundamente humanas. Tercero, debemos ser personas que no debemos contentarnos con la formación inicial que recibimos, sino que necesitamos estar en proceso constante de formación. También para este ministerio se requiere que la persona, que el catequista, haya tenido una experiencia previa de catequesis. También se nos indica que el ser catequista en el ministerio, tener el ministerio de catequista, requiere que seamos colaboradores fieles de los sacerdotes, de los diáconos. Y que estemos, sobre todo por nuestra condición laical, todo catequista que sea instituido como ministro, significa que se pone a disposición del obispo para ir ahí donde sea necesario. Es decir, el obispo puede, a través de este ministerio, pedir a un catequista, a una catequista y decirle: estás bien en la parroquia o en el lugar donde estás, pero ahora tengo una necesidad en este lugar, necesito que tú vayas ahí. Y requiere pues una disponibilidad nuestra. Dentro de todo, nos dice que el catequista tiene la exigencia de ser animado por un verdadero entusiasmo apostólico.
No puede haber otra motivación. No es por el poder, no es por aquello de ejercer un liderazgo para llenar mi ego, sino que más bien es para ayudar, motivado por el Señor Jesús, de ir y anunciar, y con la ayuda del Espíritu Santo me pongo al servicio de la comunidad. Finalmente, la carta apostólica nos habla de cómo ponerlo en práctica. Esta carta ha instaurado el ministerio, pero viene una segunda parte de cómo esto se va a llevar a cabo. Y nos dice 4 aspectos. Primero nos dice, este ministerio posee un fuerte valor vocacional, ya lo hemos visto, pero requiere el debido discernimiento por parte del obispo. Es decir, que para ser instaurado ministro, catequista, es necesario que haya un discernimiento que compete, es decir, que es una misión específica del obispo. El obispo indicará de qué forma se va a hacer este discernimiento. Segundo, es un servicio estable que se va a prestar a la iglesia local. O sea, no es un servicio para una temporada. Tenemos catequistas que son ocasionales, acompañan la catequesis quizá por una circunstancia de que su hijo o su hija está preparándose para un sacramento o tiene un momento en el que lo puede hacer. No, aquí estamos hablando de que si es un ministerio de catequista, va a ser un servicio estable. Y esto en función de las necesidades pastorales que sean identificadas por el obispo, por sus vicarios. Ellos que tienen la realidad, que conocen el panorama completo de la iglesia en un territorio determinado, son los que van a indicar, necesitamos este ministerio, necesitamos este número de personas que nos ayudan en esto. Recordemos, el ministerio es para una colaboración específica con la jerarquía. Tercer aspecto, la conferencia episcopal establece el necesario itinerario de formación y los criterios normativos para acceder al ministerio. Se nos indica entonces que el obispo, en sinodalidad, en comunión con sus hermanos obispos en la provincia eclesiástica, en este caso la Conferencia Episcopal de Honduras, es la que tiene que establecer cómo van a ser formados estas personas que van a acceder a este ministerio. Y segundo, los criterios con los cuales lo van a hacer. Finalmente, nos indica que al ser un ministerio también necesita un rito de instauración. No es algo simplemente verbal o apalabrado. Requiere dentro de la institución ministerial de la Iglesia un rito de instauración. Y nos dice el motu propio, el Papa nos indica que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ya está trabajando en hacer un rito de institución del Ministerio Laical de Catequista. Hasta ahora lo que ha habido, y está dentro de un libro que utiliza el clero, que se llama bendicional, dentro de las bendiciones hay justamente una oración breve, sencilla y muy valiosa, que es la bendición del catequista, y que en toda la iglesia se utiliza para la celebración de envío de los catequistas, lo que hemos tenido acá. Hoy se nos habla que no solamente va a ser una bendición, sino que más bien va a haber un pequeño rito con el cual se va a instaurar de manera oficial y visible para toda la comunidad cristiana este ministerio. Voy finalizando ya. Algunos aspectos que pueden surgir de lo que la gente va preguntando, de lo que se habla en los foros, ¿no? ¿Qué otros ministerios laicales existen? Tenemos, por un lado, el de acólito, el ministerio del acolitado, y el del lectorado. Estos son los dos ministerios laicales que están establecidos, institucionalizados. Con el ministerio del catequista encontramos un tercero. Segundo, ¿van a recibir el ministerio automáticamente todos los catequistas? En ese sentido podríamos decir que no, porque el mismo motu propio nos indica que hay unas características que el obispo, en la forma que él lo establezca, y la conferencia episcopal nos indican también que va a haber un itinerario que debe cumplir aquella persona que quiera, que vaya a ser instaurada o instituida como ministro catequista. ¿Significa esto también que todos los que son catequistas lo van a dejar de ser? No. Recordemos que hay catequistas, hay personas
que colaboran con la iglesia en el ministerio, en la catequesis, lo hacen de manera temporal. O hay personas que se están iniciando. Al instituirse como ministerio, va a haber todo un proceso. Y entonces, poco a poco iremos conociendo cómo se va a hacer. ¿Cuándo inicia? Podemos decir que desde el 10 de mayo que se promulgó este motu propio, ha quedado instituido. Pero ahora compete al obispo y a las conferencias episcopales ir indicándonos poco a poco en qué momento va a iniciar para cada diócesis o para cada provincia eclesiástica. ¿Y qué pasa con los catequistas que llevan años? En algún caso, ya alguna catequista que lleva años, entonces yo ya no voy a poder ser, o por los años que llevo yo puedo ser. Hay ciertos criterios y en base a esos criterios y a las necesidades que existan en la diócesis, es que entonces se va a pedir a algunas personas. ¿Equivale esto al ministro extraordinario de la comunión? Es una pregunta que algunos se han hecho. Si no se es acólito, si no se es lector, pero también existe esto del ministerio extraordinario, ¿el catequista va a ser como un ministro extraordinario de la comunión? Vamos a decir que no, porque como el nombre lo dice, en este caso estamos ante un ministro extraordinario. Los otros son ministros ordinarios. El ministro extraordinario es aquel que suple en determinados momentos a un ministerio ordenado. Y en el caso del ministro extraordinario de la comunión, es una persona que cuando no están los ministros ordinarios de la comunión, son ellos los que distribuyen la comunión. Pero estando presente el sacerdote, estando presente los ministros que realizan esta función, el ministro extraordinario no la debe realizar o no la realiza. En cambio, el catequista es un ministerio que ha sido instituido. No es que supla a alguien más, no es que supla al obispo, no es que supla a los pastores, a los sacerdotes en la transmisión del evangelio, no. Se une también de manera ordinaria a su función de evangelización. ¿Puede el catequista con este ministerio ayudar en la misa? No deberíamos confundir o no debemos confundir ámbitos. Por un lado está una función que también es de servicio a la comunidad, que es la función litúrgica. Todo aquello que nos acerca a Dios a través de los sacramentos, la función litúrgica. Pero tenemos otra función, la función de evangelización, del ministerio de la palabra. Y en este caso el catequista está llamado a ser un ministro dentro de la evangelización. Eso nos implica entonces que son dos funciones aparte. No es que ahora, al ser instituidas algunas personas como ministros catequistas, van a acercarse al altar y van a suplantar o a sustituir o a hacer funciones que no son de su competencia. Finalmente, algunos preguntan si al recibir el ministerio de catequista habrá algún cinto externo, se va a usar alguna vestimenta, como en algunos momentos han utilizado en funciones litúrgicas laicos y laicas. Recordemos que estamos ante una función laical, donde se nos pide que mostremos justamente nuestra condición bautismal, nuestra condición secular, el testimonio en el mundo. Puede ser que en alguna diócesis, dependiendo de la reflexión que haga el obispo con su equipo, que pueda decidir que haya a lo mejor algún signo externo, pero esto no implica que va a haber una vestimenta especial o que va a haber algo especial externo que vaya a utilizar. Estamos como fermento en la masa y básicamente el catequista, la catequista como hombre y mujer de su tiempo y de su época va a tratar de testimoniar a Dios de esa otra manera. Con esto he querido presentar rápidamente este motu propio. Y si gustan, podemos abrir el espacio como para algún comentario o alguna pregunta que surja a partir de este documento. Sí indicar que muchos pensaban que se iba a instituir este ministerio y que iba a aparecer ya en el directorio para la catequesis. Y podemos decir que una cosa no está encadenada a la otra. El que haya salido el directorio para la catequesis era una necesidad que ya venía de años, en la cual se pedía actualizar las directrices, las orientaciones para la catequesis
acorde al magisterio, a la reflexión magisterial y a las necesidades de la Iglesia. Y la institución del ministerio del catequista es algo que compete al Papa. Por tanto, no se podía condicionar eso a decir, ahora saldrá el directorio, instituya esto, o ya lo ponemos en el directorio. No, cada cosa ha llevado su tiempo y la reflexión que ha sido necesaria.